Buenos días, Dios los bendiga. Hoy 31 de agosto, último día del mes de agosto. Hoy estamos celebrando a San Román Nonato. Dios los bendiga a todos los Román en nuestra comunidad. Dios los bendiga a mi hermano Román de allá del Palmar. Papá e hijo llevan este nombre. Hoy fin de mes nos preparamos ya para cerrar este mes y iniciamos el mes de las Sagradas Escrituras, el mes de la Santa Biblia para mañana miércoles, día 1 de septiembre, día y mes de las Sagradas Escrituras. Escuchemos atentos esta alabanza que el Señor nos prepara hoy en el último día 31, San Román Nonato. Bendiciones a todos los Román, a las romanitas que por ahí tenemos en el nombre de Jesús. Escuchamos la alabanza. Bueno, pues una vez ya escuchada esta alabanza, nos disponemos. Dejamos otro cantito para que vayamos preparándonos.
familia, comenzamos en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos los a los romanitas, que el Señor los llene de gracia y bendición en este día primero, en este día último de mes, en agosto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Ramón Nonnato, cardenal en el año 1240. Se llamaba Nonnato, que significa no nacido, porque nació después de morir su mamá. Ella murió al dar a luz y después de muerta le hicieron la operación de cesárea para que el niño pudiera nacer. Ramón significa protegido por la divinidad. Ra significa divinidad. Mon, protegido. San Ramón nació en Cataluña, España, en el año 1204. Muy joven entró en la congregación de los padres mercedarios que se dedicaban a rescatar cautivos que los maometanos habían llegado presos a Argel. Lo recibió el mismo San Pedro Nolasco, fundador de la comunidad. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá gastó todo el dinero en conseguir la libertad de muchos cristianos y enviarlos otra vez a su patria, de donde había sido llevado, secuestrados por los enemigos de nuestra religión. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció él mismo a quedarse como esclavo, con tal de que le liberaran algunos católicos que estaban en graves peligros de perder su fe y su religión por causa de los atroces castigos de los musulmanes le imponían. Como entre los musulmanes estaban absolutamente prohibido hablar de la religión católica, y Ramón se dedicó a instruir en la religión a sus compañeros en la esclavitud. Aún hasta algunos mahometanos le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlos casi muerto. A fin, como no se callaba, lo amarraron la cara con una correa, a la cual le echaron cadena para que no pudiera hablar. No abrían el candado sino cuando iba a comer. El jefe musulmán, con la esperanza de que Ramón volviera a España y le llevaran más dinero para rescatar cristianos, lo dejó en libertad, pero se dedicó a hablar de nuestra religión cuanto más personas podía. Esto hizo arder de cólera a los musulmanes, a los mahometanos, y lo volvieron a encarcelar y atormentarlo. Al fin, San Pedro Nolasco envió a algunos de sus religiosos con una fuerza suma de dinero y pagaron su rescate, y con orden de sus superiores volvió a España. Como premio de tanto heroísmo, el santo pontífice Gregorio IX lo nombró cardenal, pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorante religioso. El Santo Padre lo llamó a Ramón a Roma para que le colaborara en la dirección de la iglesia, y el humilde cardenal emprendió el largo viaje a pie, pero el camino lo atacaron unos altísimos fiebres y murió. Era en el año 1240, apenas tenía 36 años, pero había sufrido y trabajado muy intensamente y se había ganado una gran corona para el cielo. A San Román le rezan las mujeres que van a tener un hijo para que le conceda la gracia de dar a luz sin peligro ni tormentos. San Román Nonnato, le rogamos también por todos los católicos que tienen que sufrir por defender nuestra santa y amadísima religión. Bueno, pues hoy estamos celebrando a esta imagen. La vi en la casa de mi abuelita Elvia, es la cual estamos celebrando hoy. Que el Señor bendiga a todos
los que en esta imagen tienen hoy, en este día, y que nosotros sigamos resurgiendo de entre las cenizas como lo hizo San Román, y que el Señor nos permita proclamar su mensaje sin parar como lo hizo ante los mahometanos, los musulmanes. Bueno, pues hoy el Señor nos invita a tener este día último del mes a los pies del Señor, que interceda por nosotros San Román. Vamos al Evangelio del día, que el Señor nos dé esa fortaleza y esa gracia de bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados se enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: ¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la religión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en la palabra de Dios que el Señor nos invita a vivir, nos invita y nos convida a su mensaje en el Evangelio de San Lucas de este día, escuchamos que Jesús va a predicar a Cafarnaúm, ciudad de Galilea. La enseñanza, el conocimiento, el aprendizaje es parte de una luz divina. Acuérdate que Jesús es la tercera persona de la Trinidad Santa y está proclamando el mensaje. Es una luz intensa de gracia y bendición que llega a las almas, y la alma que está con oscuridad y tinieblas, específicamente esa alma, empieza a tener revoltura, inquietud. ¿Por qué? Porque el alma le pertenece a Dios, le pertenece a Él. Entonces Jesús, siendo la tercera persona de la Trinidad Santa, está hablándole con la luz, y dice en el Evangelio de San Lucas, dice él, habla y enseña, y todos quedaron asombrados. ¿Qué significa asombrados? Con esa luz de divina asombro. Me quedé con esa gracia de abajo de su sombra. Me quedé con la gracia de admiración, y esa es la primera luz, la admiración. Asombrados se quedaron esos, porque el Señor ilumina gracia y bendición. Entonces la enseñanza siempre es parte. Tú y yo que somos de su presencia divina, debemos de saber enseñar, y más gracia en el saber asombrar. Por eso cuando Jesús enseña y habla y enseñaba a toda la gente, todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Escuchen, con autoridad. No hablaba para ser autoridad. Y cuando se habla con autoridad, se habla con el amor. Por eso mismo, cuando Jesús llega y su enseñanza está impartida, es porque Jesús primero se dejó embargar en su materia humana. Acuérdate que es la tercera persona de Trinidad Santa. Es el Hijo de Dios vivo, pero ha tomado nuestra naturaleza de barro, excepto en el pecado. Ha tomado nuestra naturaleza, y en esa naturaleza Él ha impregnado de gracia, de tal manera que puede irradiar a los demás esa magnitud de luz en la enseñanza, en el conocimiento y en el aprendizaje. De tal manera que esa luz llega a aquel que es específicamente su Hijo, y ese es el que comienza a gritar:
el que comienza a gritar es no el demonio, es el recipiente, es el hijo, aquel hombre que empezó a gritar y empieza a gritar, cállate, dice, déjanos, déjanos, dice aquel, empezó a gritarle. Entonces ese demonio que no pertenece ahí, ese demonio que no pertenece en el momento determinado, en ese lugar ni en esa ubicación, se siente inquieto porque la luz le está llegando. Y la luz le está llegando a quien le pertenece la luz, y ese es a ese hombre que estaba en la oscuridad, que en su razón ha actuado dentro de la oscuridad. El demonio no puede entrar en contacto contigo, no puede por sí mismo entrar en contacto contigo. El demonio tiene mucha insinuación por querernos llenar de perturbación, y esa perturbación es la que el Señor nos viene a quitar con su enseñanza, nos viene a dar su luz para quitar nuestras penumbras y nuestras oscuridades. Por eso mismo, cuando escuchamos aquí, aquel empieza a tener ese espíritu de removerse. Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Fíjate cómo dice. Dice con nosotros como si yo fuera su propiedad, como si yo lo hubiera escogido. Pero realmente cuando tú te inclinas a las cosas malas, Él cree que tú le perteneces. Satanás cree que tú le perteneces. Por eso mismo, cuando a ti y a mí nos caen en una mentira, la encubrimos con otra mentira y otra mentira. Cuando nos caen en un adulterio, nos lo encubrimos con otra mentira y otra falsedad y más oscuridad. Cuando nos caen en el trabajo con una situación falsa, enseguida nosotros encubrimos y ahí Él está reclamando como si fuéramos su pertenencia, como si le perteneciéramos a Él, pero realmente no somos de Él. Por eso bien dice aquí la palabra, aquí dice, ¿por qué te metes con nosotros como si fuéramos de Él? Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, ¿has venido a destruirnos? Como estas palabras a Jesús no le hacen nada, ni los conmueve, ni se estremece, comienza el demonio a adular. Escucha cómo dice la última parte. Sé que tú eres el Santo de Dios. Exclama la adulación. Ahora, vamos por partes. ¿Cómo se puede lograr meter el demonio? Cuando tú tienes ese camino de conocimiento simple. Conocimiento simple es aquello que no indagas, aquello que no estudias, aquello que no corroboras, aquello que te dijeron y eso te lo tragaste todo. Aquello que te dijeron, mira, haz esto, está limpia con huevos. Pero ¿por qué voy a hacer esa limpia con huevo? Para que te quiten el espanto. Y a pesar de que es una situación tan simple y tan sencilla, pues ¿qué me puede pasar? Ahí está el huevo y ahí está el agua y punto, la limpia con huevo y después lo echo ahí ¿cómo se llama? El agua con huevo dentro del vaso y lo veo y está muy feo. Pues sí, porque el cuerpo genera calor y el huevo es una materia que por consiguiente está todavía los elementos de clara y de yema, y que si son removidos estos muchos con la energía del calor, por consiguiente van a tener una transformación. Por ello mismo, aquellos que creen con pensamiento simple, tienen una naturaleza muy, muy errónea y permiten que Satanás entre a ti. Aquellos que están con los horóscopos, aquellos que están con las barajas, aquellos que están con esas curanderías y hierberías y empiezan a buscar cosas que son ofensivas a su naturaleza del alma. Y bueno, pues con ello el pecado les acompaña. Cuando Jesús llega con su luz y el entendimiento, es cuando el pensamiento se convierte en complejo. ¿Y qué quiere decir complejo? Que no tan fácilmente te vas a dejar engañar, que tienes estructuras para analizar y cotejar la verdad,
Ya tienes estructuras para poder discernir y poderte acompañar de gracia de aquellos que están por esa situación un poco equivocados. De tal manera que cuando Jesús lo vio, escuchó, lo vio y lo escuchó. Jesús no pone a confrontarse ni a pelear. Jesús simplemente con la naturaleza de la autoridad. Cállate y sal de él. Un término tácito, un término propio. El demonio lo tiró al hombre por tierra en medio de la gente. De hecho, eso es lo que quiere cuando tienes un pensamiento simple. Empieza a tirar tu moralidad, empieza a tirar tu espiritualidad, empieza a tirar tu personalidad. El demonio comienza a tirar toda una estructura de tus exigencias si eres un profesional y comienzas a beber con una decepción. Comienza el demonio a tirar todo este espíritu de exigencia profesional que tuviste. Y empieza a tirar todo el esquema de familia, de orden moral, de orden espiritual, de personalidad. Empieza a quitar toda tu estructura, a tirarla porque Él quiere que tengas un pensamiento simple. Cuando Jesús le dice cállate y sal de él, y este demonio lo tira en medio de la gente, salió sin hacerle daño. ¿Por qué? Porque no le pertenecemos, no somos de él. Date cuenta que el alcohólico que muchas veces dice ya no quiero tomar y está tomando, ya no quiero tomar y está tomando, es realmente aquello que crees que le pertenece el demonio, y el demonio es tan astuto que puede agarrar la lucidez de tu conocimiento diciéndote ya no tomes y haces lo contrario y empiezas y continúas tomando. Entonces esa es como una propiedad del demonio, porque el pecado del beber, fumar y tener otras inclinaciones, las relaciones sexuales prohibidas y todas esas situaciones que van llevando a un pecado de mentira, de robo, de falsedad, de disgusto, de odio, de envidia, de coraje, de venganza, de resentimientos, son parte de la cual Él nos quiere apropiar y quiere que seamos parte de Él para que entendamos y defendamos el pecado de una u otra manera, como si fuera el pecado parte mía, que no puedo quitármela, y realmente somos de Dios. Por eso dice, ¿qué quieres con nosotros? Como si fuéramos de Él. ¿Qué quieres con nosotros? Jesús Nazareno, has venido a destruirnos. Y como no pudo con esas amenazas, lo empieza a adular. Sé que tú eres el santo de Dios. Y Jesús le dice, cállate y sal de ese hombre. Y aquel, no pudiendo tener, porque Jesús reclama su propiedad, esa sí es su propiedad, reclama su propiedad, porque eres tú recipiente del más digno sentido sagrado de la alma y de la vida, que eres de Dios. Y aquel salió sin hacerle ningún daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tiene su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Sí, los fuerza a que se salgan. Entonces, esa es la situación de la cual nosotros no nada más debemos de quedarnos con el asombro de su enseñanza, sino empezar a tener un conocimiento complejo. ¿Cuál es el conocimiento complejo? Aquel que te hace estudiar, aquel que te hace meditar, aquel que te hace rezar, aquel que te hace reparar los daños, aquel que te hace vivir en gracia y bendición. Cállate y sal de él, le dice Jesús, porque tú y yo somos templos vivos del Espíritu Santo. Así que hoy, en este último día del mes de agosto, el Señor nos está invitando a que nosotros nos demos cuenta a quién estamos invitando en el transcurso del día a nuestra vida. Y tiene que ser a la presencia divina de Jesús. Hoy, en el Espíritu Santo, martes, que el Señor te colme de gracia y bendición y te llene de su presencia y de amor. Por los méritos de la divina infancia, hermoso, divino niño Jesús, te pido que sigamos nosotros siendo propiedad divina
de la tercera persona de la Trinidad Santa, el Hijo amado del Padre. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, con la presencia de tu Hijo en la sangre preciosa de tu divina Santo Espíritu, en la sangre preciosa de tu Hijo que fue clavado en la cruz, esas manos que traspasaron los clavos. Sea derramada la bendición por cada uno de nosotros y los nuestros. Te pido, Señor, para seguir caminando en tu gracia, en tu presencia, y hoy que nos invitas a vivir ese Espíritu de Dios, te pido, Señor, que derrames tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues les sigo compartiendo para que sigamos haciendo oración por la señora Teresa y el señor Alejandro, que descansen en paz, los padres del padre Pedro Segura. Y les continúo con que nos sigamos haciendo oración por la hija del hermano Darío Ortega, ¿sí? De allá de Cardel, esta Paola, mi Pau, que fue intervenida ayer de urgencias, pero ya está en piso, ya está en recuperación, gracias a Dios. Bueno, pues ahora les invito a que no bajemos la guardia y que estemos en vigilia. Acuérdense que en esta semana el Señor nos está invitando a tener ese espíritu de estar en vigilancia. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que estar como buenos soldados en espera de esa bendición que sigue fluyendo y corriendo. Bendiciones a todas, a todos, en el nombre de Jesús. Que el Señor los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Feliz martes para todos. Nos vemos en una hora propia de la tarde en la celebración. Dios los bendiga a todos.